Bienvenido. En la presentación de hoy, revisaremos los conceptos básicos de la depreciación y cómo funciona para que pueda comprender cuándo necesita prepararse para impuestos más altos y cuándo no. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies y no pretende constituir un asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies se ha esforzado razonablemente en la recopilación, preparación y suministro de esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información y la grabación de este contenido, incluido el uso de inteligencia artificial, están expresamente prohibidas. Solo se permiten usos no comerciales de esta obra. Esta presentación está diseñada para ayudarlo a comprender los conceptos básicos de la depreciación, cómo funciona y cuándo necesita prepararse para impuestos más altos. Sin embargo, esta presentación no debe considerarse asesoramiento fiscal. Consulte con su preparador de impuestos o profesional de contabilidad para obtener orientación e información específica sobre la depreciación de su negocio. La depreciación puede ser complicada y confusa, pero si realiza compras de activos individuales o mejoras de propiedad de más de $2.500 para su negocio, como automóviles, muebles, computadoras, un techo nuevo o tiene un programa de cuidado infantil en el hogar o una instalación de su propiedad, debe comprender la depreciación y cómo puede afectar su negocio de cuidado infantil. A medida que avanzamos en esta presentación, aprenderá sobre la definición y la importancia de la depreciación, cómo calcularla y gastarla, y cómo las reglas y el mantenimiento de registros pueden ayudarlo a deducir su depreciación más rápido. Cada vez que realiza una compra que tiene una vida útil de más de un año, el Servicio de Impuestos Internos o IRS requiere que se deprecie. Es decir, deducir el costo de sus impuestos a lo largo del tiempo, en lugar del año en que lo compra. La depreciación puede aplicarse a muchas cosas en su negocio, incluyendo mobiliario, lavavajillas y otros aparatos, computadoras, edificios y renovaciones, y vehículos. Profundizaremos en lo que esto significa un poco más profundo y aprenderemos cómo puede ayudarlo como propietario de un negocio. ¿Por qué necesita entender la depreciación? Normalmente, cuando tiene un gasto, se deduce totalmente en ese año compensando la misma cantidad de ganancias de ingresos. La depreciación crea un calendario diferente para sus ingresos y gastos que puede aumentar sus impuestos cuando hace una gran compra o mejora, pero los reduce en años futuros. Por ejemplo, supongamos que compra una mesa de $100. Usted ganó 100 pesos y usted consigue deducir $100, así que el impacto en sus impuestos es $0, puesto que los $100 fueron gastados en un gasto deducible. La depreciación cambia esta compensación. Digamos que usted utilizó $20.000 en ingresos para comprar una camioneta nueva. En este caso, sus impuestos reflejarían los $20.000 en ingresos, pero solo podría deducir $4.000 en el primer año. Explicaremos por qué más adelante. Como resultado, usted tendría $16.000 en ingresos gravables, es decir, los $20.000, $4.000 en depreciación dejan $16.000 en ingresos. Dado que muchos proveedores no esperan estos ingresos imponibles adicionales, les puede agarrar por sorpresa a final de año, causándoles problemas a la hora de encontrar dinero para pagar su factura fiscal. ¿Qué está sujeto a la depreciación? Para determinar si una compra que realiza para su empresa está sujeta a depreciación debe plantearse las siguientes preguntas. ¿Es el artículo ordinario y necesario para su negocio? Es decir, ¿lo necesita para llevar su negocio? Esta es una oportunidad interesante para los propietarios de negocios de cuidado infantil familiar, ya que puede hacer mejoras en el hogar para calificar como deducciones. Más sobre esto más adelante en este recurso. Si es así, pase a la siguiente pregunta. Si el artículo no es ordinario y necesario para su negocio, entonces es un gasto personal que no es deducible de sus impuestos de negocios en absoluto. ¿Puede durar el artículo más de un año? Por ejemplo, es probable que las toallas de papel se agoten en un año, por lo que no serían subvencionables. Sin embargo, un escritorio o una terraza recién instalada, para una guardería familiar, serían artículos que durarían más de un año. Si el artículo puede durar más de un año, entonces pase a la siguiente pregunta. Si el artículo no puede durar más de un año, entonces trátelo como un gasto empresarial típico que no estaría sujeto a depreciación. ¿Tiene un valor superior a $2.500? Cualquier artículo,
incluso uno que pueda durar años, que tenga un valor inferior a $2.500 se considera un puerto seguro en el que se puede gastar en un año y no estará sujeto a depreciación. Tenga en cuenta que se trata de un límite por artículo. Por ejemplo, si ha comprado 50 sillas por $100 cada una, aunque la factura total ascienda a $5.000, cada silla tiene un valor inferior a $2.500, por lo que no será necesario aplicar la depreciación. Si el valor es superior a $2.500, pase a la siguiente pregunta. Si es inferior a $2.500, trátalo como un gasto típico de la empresa. Se trata de un gasto de reparación o mantenimiento. Los gastos de reparación o mantenimiento de artículos para su negocio, incluida su casa para los proveedores de cuidado infantil familiar, se pueden contabilizar como gastos en un año y no estarán sujetos a depreciación. Por ejemplo, supongamos que le reparan las tejas del tejado y le cuestan $3.500. Como una reparación, usted todavía sería capaz de deducir en un año y la depreciación no se aplicará. Si no es un costo de reparación o mantenimiento, tendrá que depreciar el artículo. Si se trata de un gasto de reparación o mantenimiento, indíquelo como gasto en su declaración de la renta. Hay otras dos consideraciones para determinar si un artículo está sujeto a depreciación, ambas relacionadas con los proveedores de cuidado infantil familiar. Primero, si un artículo se usa exclusivamente para su negocio, el 100% de la depreciación se puede aplicar a su negocio. Sin embargo, si un artículo se mezcla con uso personal y comercial, como un nuevo sistema de refrigeración, por ejemplo, deberá determinar el uso comercial y el monto del deducible, utilizando el cálculo de tiempo/espacio. En segundo lugar, los proveedores de cuidado infantil familiar pueden deducir la depreciación de sus hogares. La depreciación de la vivienda se basa en el valor de la casa y cualquier renovación, menos el valor de la tierra. La mejor manera de determinar el valor de la tierra es a través de la oficina de su tasador local, y luego restar esa cantidad de su valor total. Por ejemplo, si compró su casa por $400.000 y el tasador valoró el terreno en $75.000, entonces su monto total depreciable sería de $325.000. Cabe señalar que cuando vende una casa donde también tenía un negocio, debe pagar un impuesto sobre la depreciación, incluso si no lo dedujo o si ya está en el negocio. El monto total se gravará en función de su declaración y el tramo impositivo basado en sus ingresos para el año dado. En consecuencia, es una buena práctica deducir su casa cuando pueda para obtener el beneficio del valor que eventualmente se gravará. Una vez que haya identificado un artículo depreciable, debe determinar cómo puede gastarlo. La forma más básica de determinar cuánto puede gastar en un año determinado se llama depreciación lineal, aunque hay algunos otros métodos que su profesional de impuestos puede usar. En este cálculo, usted toma el costo total del artículo y lo divide por el número total de años que el IRS dice que es la vida útil del artículo. Algunos valores comunes de vida útil del IRS incluyen mobiliario, accesorios y equipos de oficina, 7 años. Automóviles, 5 años. Mejoras de tierras, 15 años. Una casa o edificio utilizado en parte o en su totalidad para negocios, 39 años. Por ejemplo, el IRS considera que una mejora de la tierra, como un nuevo camino de entrada, tiene una vida útil de 15 años. Entonces, como puede ver aquí, si pagó $15.000 por el nuevo camino de entrada, podría deducir $1.000 al año en depreciación, $15.000 dividido por 15. Además de la depreciación en línea, existen opciones para acelerar la depreciación más rápido. Estas opciones le permiten gastar su compra más rápido, por ejemplo, durante un año en lugar de durante varios años. Esto se puede hacer aplicando una de estas reglas especiales. El primero es el artículo de la depreciación C, sección 179. La depreciación de la sección 179 está permitida para la propiedad física utilizada para su negocio más del 50% del tiempo. Ejemplos de propiedad permitida son el equipo para la oficina, el patio de recreo o el salón de clases, los muebles, los vehículos y la mayoría de los demás activos que no son edificios, o las mejoras a su edificio, incluida una casa utilizada para negocios. Si usted es un proveedor de cuidado infantil familiar que desea utilizar este método de depreciación para una mejora en su hogar, deberá demostrar un uso comercial del 50% o más. Por ejemplo, supongamos que desea utilizar este método para un vehículo, como una van para transportar niños. Deberá demostrar que las millas conducidas con fines comerciales son al menos el 50% del total de millas conducidas durante ese año.
Alternativamente, puede depreciar el automóvil en función del porcentaje de uso para negocios frente a la conducción personal utilizando la depreciación en línea. Para el año fiscal 2024, puede deducir hasta $1.220.000 en gastos elegibles de la sección 179. Esto aumenta a $1.250.000 para el año fiscal 2025. Si tiene más de $1.220.000 en gastos elegibles para el 2024, o $1.250.000 en el 2025, puede calificar para la depreciación adicional. Al igual que la sección 179, la depreciación adicional tiene requisitos específicos, como la vida útil del artículo y el porcentaje de uso comercial. Sin embargo, el porcentaje de depreciación mediante bonificación por depreciación disminuirá anualmente, 60% para el 2024. 40% para el 2025 y 20% para el 2026, hasta finalizar por completo en diciembre del 2026. La norma Safe Harbor for Small Taxpayers, puerto seguro para pequeños contribuyentes, puede ofrecer otra forma de acelerar la depreciación. Esta norma procede de la reglamentación sobre bienes materiales del IRS y permite a los proveedores deducir las mejoras realizadas en la vivienda, en el caso de los proveedores de cuidado infantil familiar, o en una instalación, en el caso de los centros, que sean inferiores a $10.000 o al 2% de la base no ajustada, es decir, el valor de la propiedad menos el valor del terreno. Por ejemplo, supongamos que usted es propietario de una empresa de cuidado infantil cuyo valor es de $350.000 y el terreno vale $50.000. La base no ajustada sería de $10.000 o el 2% del valor de la propiedad menos el valor del terreno. La base no ajustada sería de $300.000. El 2% de la base no ajustada sería de $10.000. Así que una mejora, como la adición de un toldo que fue de $5.500, podría deducirse en un año. Además, es importante tener en cuenta que el límite de esta póliza es de $10.000 para el año fiscal. En nuestro ejemplo, el propietario del negocio de cuidado infantil podría utilizar el puerto seguro para los artículos por un total de otros $4.500, que es el límite de $10.000, menos los $5.500 para el toldo. En el caso de los proveedores de cuidado infantil familiar, también debe incluir el cálculo del tiempo-espacio. Entonces, digamos que la casa de un proveedor de cuidado infantil familiar está valorada en $400.000 y el terreno es de $65.000. Su base no ajustada sería de $335.000. Además, supongamos que el cálculo de tiempo-espacio muestra que el proveedor está usando la casa para negocios el 35% del tiempo. Ahora, la base no ajustada sería de $117.250, es decir, el 35% de $335.000. El 2% de $117.250 es $2.345. Por lo tanto, los costos inferiores a $2.345 relacionados con la renovación podrían deducirse en un año en lugar de depreciarse con el tiempo. Si usa esta regla, asegúrese de que su preparador de impuestos incluya una declaración como la que se muestra aquí. Es importante tener en cuenta que las limitaciones estatales pueden variar, por lo que la depreciación que acabamos de describir solo puede aplicarse a su declaración de impuestos federales. Antes de concluir este video, juntemos todo y veamos cómo podría pensar en el proceso de determinar si una compra está sujeta a depreciación. Como acabamos de aprender, va a empezar preguntándose si el artículo es ordinario y necesario para su negocio. Si responde no, no es necesario que continúe, ya que la compra no se consideraría un gasto comercial válido. Si responde afirmativamente a esta pregunta, se preguntará si la vida útil del artículo es superior a un año. De lo contrario, no hay necesidad de depreciar y simplemente lo reporta como un gasto regular. Si su vida útil es de más de un año, entonces debe preguntarse si el activo supera los $2.500. Si no es así, nuevamente no necesitamos depreciar el artículo y podemos tratarlo como un gasto regular. Si lo es, y no es una reparación, entonces determinaría qué tipo de gasto fue. Si se trata de equipos de oficina, propiedad personal o cualquier tipo de mejora de la tierra, depreciaría el artículo en un año utilizando las circunstancias de depreciación de bonificación o especial 179. Si el artículo es su casa o edificio en sí, lo depreciaría a lo largo de 30 años. El proveedor del hogar deberá usar el cálculo de tiempo-espacio en este caso. Por último, si se trata de una mejora en las instalaciones, como renovar su cocina, primero debe determinar si el costo es inferior a $10.000. Si no es así,
Se deprecia el artículo utilizando el formulario 4562 del IRS. Si es inferior a $10,000, se deprecia la mejora como un gasto de puerto seguro para pequeñas empresas. Es fundamental tener registros claros de sus compras para la depreciación que incluyan lo que compró, cuándo, el costo total y cualquier indicación de la cantidad de uso comercial. Por ejemplo, si fue 100% para uso comercial o una mezcla de uso comercial y personal. Este último punto es importante, ya que puede variar en función del tipo de artículo. Por ejemplo, para un refrigerador sería bueno disponer de una documentación tiempo-espacio. Pero para una impresora podría ser conveniente tener una estimación de la cantidad de impresiones que se realizan para el trabajo y la cantidad de impresiones que se realizan para uso personal. También es importante llevar un registro de la depreciación restante para que su preparador fiscal sepa cómo aplicarla en años futuros. Para más información sobre el mantenimiento de registros, visite este enlace. Los asesores de Spark están a su disposición para ayudarle a centrarse en sus objetivos empresariales y mantener la transparencia con respecto a lo que desea lograr. Escanee los códigos QR que aparecen arriba para acceder al servicio de asistencia de Spark, que puede ayudarle a ponerse en contacto con un asesor de prácticas empresariales de aprendizaje temprano de Spark, así como enlaces a recursos adicionales y al calendario de formación de Spark. Y asegúrese de visitar el canal de YouTube de Civitas Strategies para obtener más recursos valiosos para apoyarlo a usted y a su negocio.